Hola, ¿qué tal? Hoy en nuestra emisión de Por tu Salud Vamos Más Cerca, un tema de mucho interés para nuestras madres gestantes y aquellas que estén planeando tener un hijo. El tema hoy es acerca del control prenatal. Esperamos que sea de su agrado y que todos los temas que se traten acá sean de mucha importancia para ustedes. Los espero. Bueno, en esta misión nos acompaña nuevamente la médica de la Estrategia de Atención Primaria en Salud, Valentina Saldarriaga. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, gracias, jefe. Muy contenta de volver al programa. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer tenerla acá con nosotros y obviamente con temas tan importantes para nuestras televidentes. Como les estaba contando en el inicio, el día de hoy vamos a hablar acerca del control prenatal, ¿cierto? Entonces, como saber qué es el control prenatal, cuáles son los objetivos de realizarse qué se valora en un control prenatal, por qué es tan importante asistir a un control prenatal, qué vacunas deben de poner las maternas, qué médicos los deben de ver o qué especialistas. Entonces, como para entrar en contexto, empecemos, ¿qué es un control prenatal? Bueno, muy bien, jefe. El control prenatal es todas las evaluaciones, ya sea por médico general o por una enfermera jefe, que se realizan, como su nombre lo dice, antes del nacimiento, entonces durante toda la etapa de gestación, que busca pues como mantener pues sí, como su nombre lo dice, un control de las maternas y del producto de la gestación para que puedan llegar a un nacimiento exitoso y que pueda tener tanto salud la madre como el nuevo bebé que viene en camino. Obviamente, también es muy importante saber que estos controles se deben de empezar lo más temprano que se pueda, o sea, ideal que sea antes del primer trimestre, o sea, antes de las 12 semanas de embarazo. ¿Para qué? Para poder ver toda la salud que tenga la madre y obviamente para poder corregir de pronto cualquier cosita que pueda afectar la salud también del feto, ¿cierto? Exacto. Bueno, ¿y cuáles son entonces los objetivos que tiene en sí el control prenatal? Bueno, entonces el control prenatal busca principalmente lograr un objetivo muy directo, que sería disminuir la mortalidad materna. En cuanto a esto, es importante saber que el desarrollo de un país muchas veces se mide en la tasa de mortalidad de maternas, por tanto es muy importante y se han buscado hacer pues como varias estrategias para lograr que tengan tanta pues salud el bebé, el producto de la gestación y las madres. Y entonces por eso es muy importante esto del control prenatal, para detectar tempranamente cualquier anormalidad, cualquier complicación que se venga durante la gestación y poderla controlar y buscar un tratamiento adecuado y oportuno. Y además este control también nos ayuda para dar educación a las familias, a los nuevos padres, educación sobre la lactancia materna, sobre todo lo que se viene con el embarazo. Es cierto, muchas veces creemos o tenemos la concepción, algunas mujeres, ¿cierto?, de que si yo ya voy a tener mi bebé por segunda vez, como ya sé que es un embarazo y que es un parto, entonces, no, esos controles, pues, ¿para qué? Si yo ya sé cómo es esto, que no sé qué. Pero es importante que tengan en cuenta, mamás, que no todos los embarazos son iguales, ¿cierto? Cada uno es un universo diferente y se pueden presentar complicaciones diferentes y son totalmente, pues, no tienen mucha relación el uno con el otro. Entonces es importante que así sea el segundo o el tercer bebé, asistir a los controles prenatales, ¿cierto? También es muy importante
que sepan que si usted está planeando tener un hijo o si está planeando quedar embarazada, hay una cita que se llama cita preconcepcional, que la pueden solicitar acá en el Hospital San Juan de Dios El Retiro. Esta cita se hace con el fin de que de valorar la salud de la madre, se le envían unos exámenes y también algunos suplementos vitamínicos. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de mujer esté preparado para albergar y empezar el desarrollo fetal de este bebé. Muy ¿cierto? Importante esta consulta, o sea, que también. Es demasiado importante. Sí, para poder prepararnos, si tenemos planeado tener otro bebé o pues quedar en embarazo, esta cita es súper importante para poder prepararnos y buscar el momento ideal y adecuado para poder quedar en embarazo. Exacto. Bueno, Doc, entonces entrando ya como en materia o en tema, ¿qué se valora en un control prenatal en la mujer, en la materna? Bueno, entonces lo primero, en un control prenatal, digamos al ingreso del control, lo que buscamos es identificar todos los posibles riesgos y para poder tratarlos y pues, corregirlos adecuadamente y oportunamente. Entonces lo que primero se hace es como una historia clínica normal, la anamnesis, ponemos los datos de la paciente, muy importante la edad de la paciente, no es lo mismo un embarazo en adolescentes o un embarazo en pacientes ya mayores de 35 años. Qué pena, Doc, la interrumpo. En ese factor que usted nos acaba de mencionar, es de donde prácticamente se detecta el alto riesgo obstétrico o el bajo riesgo obstétrico, ¿cierto? Sí. Uno de los determinantes es la edad de la materna. Sí, sí. Porque un embarazo en adolescentes ya de primera ya es un embarazo de alto riesgo y un embarazo en las que llamamos ya pacientes pues como añosas o que son mayores de 35 años también pueden conllevar algún riesgo porque estas pacientes ya pueden tener enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes que pueden llevar a la complicación de un embarazo. Entonces lo primero, preguntar todos los datos como la edad, qué enfermedades o patologías de base tienen, dónde viven, cómo es el núcleo familiar, si son víctimas o no de violencia dentro de la familia. También se pregunta si la pareja está apoyando este embarazo, si la familia apoya, si fue planeado el embarazo, aceptado, si fue programado previamente. Es muy importante saberlo durante el primer control prenatal. Preguntamos si el estado civil, si es madre soltera. Y ya miramos como todos los antecedentes nutricionales, si tiene antecedentes quirúrgicos, si toma algún medicamento en este momento, si es consumidora de alcohol, cigarrillo o sustancias psicoactivas. Es muy importante conocerlo durante el control prenatal. Y ya después vamos a indagar sobre los antecedentes gestacionales como tal. ¿Cuántos embarazos ha tenido? Si ha tenido abortos, si ha tenido embarazos ectópicos, cuándo fue el último parto, las vías de los partos previos, si tuvo un antecedente de cesárea o no. ¿Por qué es importante conocer este antecedente de la finalización del parto anterior? Bueno, porque muchas veces, digamos, se pueden repetir patrones en el otro embarazo. Si, digamos, tuvo una cesárea previa, hay que indagar por qué fue la cesárea, porque si fue por pelvis estrecha, probablemente vaya a requerir nuevamente una cesárea. Entonces es importante saber y el tiempo entre el último parto y ya que si fue una cesárea y fue muy reciente, también hay otro riesgo. Entonces todo eso debe evaluarse. Preguntar si ha tenido previamente embarazos múltiples, porque hay otro factor de riesgo que este embarazo también sea múltiple. Si fue prematuro, o sea, nació antes de tiempo en su embarazo anterior nació antes de tiempo el bebé, o si por el contrario fue muy prolongado el tiempo del embarazo. Si tuvo retención placentaria, porque eso ya también nos habla de un alto riesgo obstétrico y debe atenderse en un tercer nivel de ese parto. O sea que ahí la importancia
de asistir a este primer control prenatal y de obviamente pues a todos los que se vengan haciendo, que se deben de hacer cada mes. Es importante también que conozcan nuestras televidentes que si el embarazo es de alto riesgo obstétrico, sus controles prenatales siempre van a ser con médico, ¿cierto? Ya, si el embarazo es de bajo riesgo obstétrico, pues va a tener un control con el médico y luego con la enfermera y así sucesivamente. Es también importante que conozcan las televidentes que en esta primer cita de control prenatal se van a enviar un montón de exámenes, ¿cierto? Que son inclusive pues muy importantes para determinar la salud de ella y de este bebé que se está gestando. Entre ellos pues tenemos el hemograma, la hemoclasificación, que es para saber qué tipo de sangre es la mamá, que es importante. ¿Por qué? Bueno, entonces esto es muy importante porque todas las madres que son RH negativo tienen y su pareja es RH positivo tienen una incompatibilidad RH. Por tanto, el bebé puede nacer positivo y esto hace que haya una isoinmunización, pues que es un poco complicado de explicar, ya sería otro tema. Que sería otro tema, pero es importante saberlo porque las madres que son RH negativo requieren del Resuman, que es una inmunoglobulina, como para prevenir que no se de esta reacción de isoinmunización y no haya pues como complicaciones posteriormente. Bueno, también es importante que tengamos en cuenta que en este primer control se van a mandar un montón de exámenes que son de sangre, de orina principalmente y también obviamente la ecografía, ¿cierto? Entonces, el primer examen pues de los que se mandan es el hemograma, que este es importante como para ver si la gestante tiene anemia o alguna infección, ¿cierto? Podría ser. Se hace también lo que es la hemoclasificación, que uno creería pues que si en mi cédula ya saben que soy A positivo, ¿para qué me van a volver a hacer eso? Pero es muy importante, porque y de hecho, antes de mencionar la importancia, me ha tocado ya 2 casos acá en el retiro donde las pacientes tienen una hemoclasificación en la cédula y resulta que era otra, o sea que está mal. Importantísimo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si una madre es RH negativa y su pareja es RH positiva, ahí tenemos una incompatibilidad de RH. Esto puede llevar a que haya una isoinmunización RH y traer problemas pues durante próximas gestaciones, y en esta el bebé puede también presentar ictericia neonatal, que es cuando se ven amarillitos al nacer, y muchas complicaciones tan severas como que requiera una transfusión sanguínea. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que se deben de hacer también la hemoclasificación. Otro de los exámenes que se debe hacer, que también es de sangre, es hepatitis B, ¿cierto? Hepatitis B y todos los que sean como de transmisión sexual, porque ya vemos que si la paciente está en embarazo, obviamente hay un riesgo de que se haya contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces se pide el antígeno de superficie para hepatitis B, los anticuerpos para VIH y la serología de sífilis. Es cierto, principalmente. Bueno, y de orina se manda el parcial de orina, ¿cierto? Y el citoquímico de orina, que muy importante que sepan cómo recolectar esta muestra. ¿Por qué? Porque muchas veces la muestra está mal recolectada y muestra un montón de gérmenes y de patógenos ahí, que realmente no quiere decir que la mujer tenga infección, pero que se puede confundir por no recoger la muestra de una manera adecuada. ¿Cómo debe ser la recolección de esta muestra? Debe de ser la primera orina de la mañana, pero que haya una higiene genital previa, ¿cierto? Ojalá pues sea al baño. Luego de esto descartan el primer chorrito de orina, luego recogen la muestra y ya terminan de eliminar normalmente en el baño. Así se debe recoger la muestra de orina para que no haya de pronto contaminación de esto y nos dé unos resultados errados o confusiones que nos lleven de pronto a enviarles unos antibióticos o cualquier tipo de medicamento a la materna. Ese examen también, porque así la paciente no tenga síntomas urinarios. Toda paciente que esté en embarazo y tenga un citoquímico de orina alterado, que tenga una bacteriuria, así sea asintomática, debe tratarse,
¿Por qué? Porque cualquier medio infección, así en este momento no tenga síntomas, puede llevar a un síndrome de parto pretérmino. Claro, Entonces, para evitar obviamente muchas más complicaciones, si el bebé nace antes de tiempo, siempre, 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 a todas las gestantes con bacteriuria asintomática se demanda tratamiento. Además de que también da una clasificación de alto riesgo, ¿cierto? Bueno, otro de los exámenes entonces ya sería el directo y grande flujo para ver que no haya infecciones vaginales. La citología sí está indicada porque hay algunas pacientes que pueden tener de pronto amenaza de aborto, a estas no se les debe realizar la citología. O tenían una citología previa reciente. Sí. O tenían la citología pues reciente que ustedes saben que se debe hacer cada año, que ya lo tratamos en un tema anterior. Y también, por último, creo que lo que mandan es la ecografía transvaginal, ¿cierto? Sí, muy importante. Esa nos ayuda también para confirmar la edad gestacional cuando es en el primer trimestre. Entonces también después de esa anamnesis miramos bueno, me faltaba anteriormente en cuanto a los antecedentes, si ha tenido muertes perinatales, si algún bebé ha nacido muerto o si ha tenido malformaciones congénitas. Bueno, y después de todo este interrogatorio y de todas estas preguntas, miramos la edad gestacional de la paciente. Esto lo miramos con los antecedentes ginecológicos, entonces le preguntamos fecha de última menstruación y miramos cómo eran sus ciclos previamente a quedar en embarazo, si eran regulares, no estaba planificando por lo menos 3 meses antes de quedar en embarazo y sabe a ciencia cierta pues cuál fue la fecha de última menstruación, se puede hacer una edad gestacional y es muy certera, muy confiable. Si la paciente no recuerda bien el día, tenía ciclos irregulares o estaba planificando, no se puede tomar pues como confiable esta fecha de última menstruación, sino que se toma entonces la ecografía de primer trimestre como fecha pues, para la edad gestacional. O sea que de ahí la importancia de que sí sea, o sea, que se ingrese al control prenatal en el primer trimestre, porque imagínense, bueno, hagamos el supuesto, una paciente que no recuerda su última menstruación, pues la fecha, y que además empiece tardíamente los controles, es una gestacional que no se va a poder calcular muy fácil, pues o sea, no es tan verídica, ¿cierto? ¿Por qué es importante saber la edad gestacional? Para saber en el momento más o menos exacto en que usted va a tener su parto. Entonces, si no hay una edad gestacional confiable, no vamos a saber a ciencia cierta cuando va a hacer su parto y los puede coger desprevenidos. Un aproximado, pero es mucho más difícil y menos confiable. Es verdad. Bueno, y entonces en los antecedentes ginecocétricos, ¿qué más se indaga? Bueno, entonces buscamos, pues sí, como la fecha de última menstruación es como lo principal. Y si tiene síntomas, pues como cervicovaginales, algún cambio en el flujo o picazón en la vagina, para tratarlo oportunamente y pues igual siempre pedimos el flujo, el gramo directo del flujo, que es muy importante. Para la edad gestacional también nos podríamos como orientar con la altura uterina, que también la hacemos durante el examen físico de todas las pacientes. Pero pues tampoco es muy verídica porque hay pacientes que tienen, digamos, diabetes gestacional y puede crecerle mucho más pues como la altura uterina y nos da una edad gestacional pues como errónea. Cuando una paciente también tiene sobrepeso, obesidad, también puede dar una edad gestacional errónea. También, sí, es más difícil. Entonces, durante el examen físico a todas las pacientes debemos pesarlas, medirlas, mirar cuánto peso ha ganado. Ahorita vamos a hablar que a todas las debe ver nutrición, ojalá, porque no es lo mismo una paciente de bajo peso en embarazo que una paciente que ya está en sobrepeso e inicia embarazo. La ganancia de peso debe ser pues completamente diferente entre ellas. ¿Cuánto debe ser más o menos el peso que ellas deben de subir cada mes y en total de la gestación? Pues se habla que si la paciente llega al embarazo y está de bajo peso, debe aproximadamente subir de 10 a 12 kilos. En cambio, si está pues con un peso, ya llega a la gestación con un índice de masa corporal mayor de 30, debería subir 4 o 5 kilos, entonces la diferencia sí es mucha. ¿Y si tiene un índice de masa corporal adecuado?
Más o menos entre 8, más o 10 menos 8 días. días. Ah, bueno, ya saben entonces, mujeres, para que siempre vayan también a donde la nutricionista y tengan muy presente cómo se están alimentando. Exactamente. ¿Qué más se valora entonces en este control prenatal? Bueno, buscamos todo el riesgo psicosocial, entonces pues, bueno, en cuanto al examen físico, antes de hablar, bueno, porque me faltó como en la anamnesis, como todo el riesgo psicosocial, si la paciente terminó de estudiar, si no terminó de estudiar, si hay apoyo familiar, si está completamente sola, no tiene dónde vivir, pues porque todo eso influye para llevar pues como una gestación a feliz término. Y durante el examen físico, entonces como les decía, a todas las pacientes se pesa, se talla, se toma la presión, se hace un examen físico completo y además, dependiendo de la edad gestacional, ya mayores o sea, ya después del primer trimestre se puede buscar la fetocardia y se toma la altura uterina. Y siempre se debe preguntar después del primer trimestre por síntomas premonitorios. ¿Qué son los síntomas premonitorios? Son todos esos síntomas que nos alertan a los médicos de que puede la paciente estar presentando hipertensión gestacional, pues, o preeclampsia. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Que tenga dolor de cabeza intenso, con lo que llamamos fotopsias, que son lucecitas que ve como cucullitos, pitos en los oídos, dolor en la boca del estómago, y ya. Esos son los principales. Mareo. Anteriormente se tomaba el edema o la hinchazón de las piernas como un síntoma premonitorio, pero se ha pues como encontrado que realmente cualquier embarazo puede dar edema en miembros inferiores. Sí, de hecho, pues por el peso tan... Sí, porque como se crece tanto el útero, puede como presionar las venas y el retorno venoso pues se ve afectado. El mismo. Bueno, entonces, ¿a qué otras especialidades deben asistir las maternas? Entonces, todas las maternas deben ser valoradas por el odontólogo, ya que hay un riesgo si hay una infección pues dental de que les dé una bacteremia y pues obviamente va a afectar el feto. Al nutricionista y psicología siempre, ojalá. Las maternas no deben de ir siempre donde el ginecólogo. Bueno, el ginecólogo, si es un embarazo que ha estado bien controlado, que en los controles no se ha identificado ningún riesgo, se debe solicitar valoración por ginecología en el tercer trimestre para mirar como la vía del parto, si se puede tener pues en forma vaginal o si es necesaria una cesárea. Y ya si se identifica algún riesgo durante los controles, sí sería pues como mucho mejor pedir la valoración antes para controlar el riesgo que se haya encontrado. Bueno, ¿a cuántas semanas o en qué semanas entonces más o menos debe nacer el bebé? Bueno, se dice que es a término entre las 37 y 40 semanas. Y no se olviden que durante la gestación deben aplicarse unas vacunas, pero no son todas, solo la de la influenza y la de tétano, difteria y tosferina, pues que es una sola. Muy importante entonces para todas las maternas, esperamos que esto les haya servido mucho. Es también importante que conozcan que después de su parto deben de venir a la revisión postparto con su bebé entre las semanas siguientes después de haber tenido el bebé. ¿Para qué? Para hacer una revisión completa tanto de la madre como del recién nacido y valorar obviamente su estado de su estado de salud. Y también ya pues que la madre ingrese al programa de planificación familiar y el bebé al programa de crecimiento y desarrollo. Exacto. ¿Algo se nos queda? ¿Algo más por decir? Lo único es importante un examencito que se hace en el tercer trimestre, que es el cultivo de estreptococo del grupo B. Ese es súper importante porque si nos da positivo ese cultivo, el ginecólogo durante el parto debe hacer una profilaxis porque es la principal bacteria que produce sepsis neonatal. Entonces es causa de muerte la sepsis neonatal, entonces por eso es importante tenerlo y solicitarlo en los controles prenatales.
Bueno, a todas las gestantes y las madres en general, entonces esperamos que este programa haya sido de su interés, que les haya gustado. Obviamente el tiempo es un poco corto para un tema tan amplio como es el control prenatal, y agradecerle nuevamente a la médica Valentina Saldarriaga Ángel por acompañarnos. No me quiero despedir sin darle los agradecimientos a la administración municipal, al Hospital Fundación San Juan de Dios El Retiro y también al grupo de APS.